7:49 nos encontramos con el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, para comentar la situación política. Por supuesto, la interpelación a Martín Vizcarra se ha suspendido, pero primero, Juan, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo va monitoreando el gobierno lo que ha sido la reacción ante pues este evidente fenómeno, ¿no?, que afecta a 20 regiones? Lo decía Martín Vizcarra más temprano. ¿Ustedes están comunicados permanentemente? El tema, ayer hemos tenido al ministro de Defensa, Jorge Nieto, le está pues dirigiendo el COEN. ¿Cuál es la dinámica de trabajo que se ha establecido para de alguna manera también comunicar a la población cómo se está reaccionando? El gran director de orquesta en estos momentos es el presidente de la República, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, quien ha dado instrucciones precisas para que los ministros se desplacen a todo el territorio nacional, obviamente bajo la jefatura y coordinación del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Hay ministros que tienen labores específicas, como Nieto en el caso de lo que es la defensa civil, y otros que tienen que ver con que los colapsos de carreteras y de vías de comunicación vuelvan a habilitarse, como es el caso del vicepresidente Vizcarra. Pero la dirección está a cargo del presidente. ¿Y hasta ahora cuál es la evaluación? La evaluación es que yo creo que se está reaccionando de manera adecuada. Hay una cercanía a la población para conocer los problemas in situ. Esto sería imprevisible. Hay personas que dicen, ¿por qué no se hizo antes? Si revisan los documentos desde noviembre, se decía que iba a ser un niño leve, tenue, y nadie, ni siquiera los organismos internacionales de monitoreo del clima, se imaginaban este niño costero a estas alturas del año. Que es un fenómeno local con características muy particulares. Así es, ¿no? Y propios de la complejidad del cambio climático, y que es algo que nos va a afectar en los próximos años, y que demuestra la vulnerabilidad de nuestro país, consecuencia de trabajos del pasado, que obviamente antes que lamentarnos hay que corregir. Ahora, ya se evaluará la reacción del gobierno. Usted me dice que están bastante, ¿no?, coordinados, pero lo que sí yo creo que también hay que comentar es lo que le preguntábamos ayer al ministro Nieto, que yo le decía, bueno, ¿cómo ha recibido usted la infraestructura, ¿no?, para reaccionar a este tipo de desastres? Y lo que él respondía es que estábamos trabajando al límite. Hay también una evaluación de qué tan preparado estaba. Por supuesto, esto lo ha repetido Vizcarra y lo ha repetido Nieto constantemente. No es que los ríos invadan las ciudades, es que las ciudades están terminando invadiendo a los ríos, o las construcciones no se han dado donde no se debían. Conversaba también con los representantes del Ministerio de Vivienda hace algunos días, pero es evidente que esto va a demandar una reacción del gobierno que va más allá de este tema. Y del propio Parlamento. Y va a tener que generar políticas serias que puedan enfrentar la situación pues de construcción en quebradas, la informalidad, la ilegalidad que lastra al país. Y la corrupción, Enrique, porque en el año 2014 y 2015 en total se dio como 3.000 millones de soles para labores de prevención ante niños que se anunciaban de manera dramática, con mayor énfasis que este último niño. Y sin embargo, en el 2014 y 2015 no hubo un desastre de esta magnitud, ni mucho menos. Pero sin embargo se dio la plata. Y se hicieron, entonces se supone que se ha hecho un trabajo que hoy día no está funcionando o simplemente no se hizo. Yo creo que una vez que pase todo esto, se va a tener que investigar al señor Benítez, que era el ministro de Agricultura en esa época, para ver qué es lo que ha hecho en materia de prevención. Fue realmente un presupuesto bastante significativo. Alto. Y sobre todo que se dramatizaba. Se dramatizaba en el sentido de que salían los voceros del gobierno, se viene el niño, entonces venía el decreto de urgencia para que de esa manera se empezaran a hacer las obras que en la práctica vemos que no ha habido o ha habido una gigantesca corrupción. Buen punto. Con respecto a la situación política que antecede, hace un par de días nomás, los medios se enfrascaron en una gran discusión de si los panamericanos debían ser cancelados. Esto es a partir de declaraciones de Roque Benavides, que se acaba de estrenar como presidente de CONFIEP, pues, o sea, el gremio empresarial más importante. Engancharon muy bien quienes ya se habían opuesto a que el Perú no organice los Panamericanos. Javier Velázquez Quisquén ya tenía pues lista una propuesta y demás. Había incluso diferencias. Jorge del Castillo estuvo aquí y él dijo que no acompañaba esa medida. Pero sí hay sectores, varios sectores de la población. Y hoy leo en un diario a Gustavo Guerra García, al ex viceministro, diciendo, oigan, acá lo que se quiere llegar es a un escenario de crisis. Se quiere llevar al gobierno a un escenario de crisis
él habla incluso pues de precipitar una vacancia, ¿no? Donde das esta sensación de un gobierno incapaz, ¿no? Que no puede. Luis Galarreta lo dijo, o sea, a la hora de increpar al presidente de la República fue algo así como, ok, pero a ver, demuéstrenos usted que es capaz de hacerlo. Hay un subtexto que preocupa ahí. ¿Comparte usted esa impresión? Mira, hay una mezcla de populismo e irresponsabilidad, sobre todo en la oposición cuando plantea que en 15 días se solucionen los problemas cuando ellos no han podido solucionarlo en años. Y por otro lado hay una corresponsabilidad, pues tenemos un Congreso en el cual hay 72 personas, para hablar con una metáfora similar a la de ellos, que tienen mayoría absoluta y no pueden sacar adelante, por ejemplo, la reforma política o reformas sustantivas teniendo todos los votos. O sea, no es cuestión de poner un plazo y decir háganlo, sino es un problema de gestión, de ejecución y de tiempos. Y en ese sentido el tiempo, cuando hablamos de los panamericanos, es algo que se viene desarrollando en función de un pliego, de una disposición presupuestal, cuyo monto es inferior al del fondo de contingencias para emergencias. Entonces son cosas completamente distintas. Y yo lamento las declaraciones del señor Roque Benavides, pues demuestra que son políticas y poco técnicas. Y por otro lado... ¿Políticas por qué? ¿A dónde estaría jugando Benavides? Políticas porque buscan... ¿A favor de quién? A favor del APRA o a favor del fujimorismo. Su corazón está partido en dos, ¿no? Es una forma de estrella con una naranja. Entonces... Una estrella anaranjada. Una estrella anaranjada es más apropiado, ¿no? Ese es el corazón del señor Roque Benavides, que dicho sea de paso en 48 horas convirtió a la CONFIEP en un partido, ¿no? O sea, la desnaturalizó por completo, por su posición en el sentido de que paralicen los panamericanos, que el gobierno no da la talla, que los ministros, etcétera, etcétera, que en el Congreso solamente destacan los congresistas naranjas para él, etcétera, etcétera. Entonces, declaraciones eminentemente políticas en lugar de lo que hemos visto en los últimos años. Presidentes de CONFIEP que se colocan por encima del bien y el mal, que buscan atraer las inversiones, que buscan el desarrollo del país, que no quieren confrontar con la política y que se configuran en un factor de atracción. Ahora, dos perspectivas para terminar este tema de los panamericanos. Una es, el gobierno erró al decir hay plata para todos. Es decir, ya se les va a formar la cola de las enfermeras, los policías y demás, que por supuesto quieren aumentos de sueldo. Entonces, bueno, señores, si hay plata para todos, ¿por qué no comienzan por lo realmente prioritario? Y segundo, está la perspectiva de Perú como república bananera, pues si es que no sencillamente dice a estas alturas, no puedo. Ayer recordábamos con mi compañero Robert Malca acá la situación de México, por ejemplo, que organizó su mundial de fútbol después de un terremoto, ¿no? Con las características con las que estuvo. Pero a ver, empaquetando esto, hay dos perspectivas, pero también falta... o se ve la necesidad de que los panamericanos, si es que van a seguir adelante, se conviertan en un factor de aglutinamiento, de identidad. Eso no ha pasado hasta ahora. Mira, ¿ha fallado el gobierno en ello? Lo que falta es el mensaje político desde el gobierno para que bajo el gran paraguas del Bicentenario se entienda que merecemos una infraestructura de primer nivel en los panamericanos que no solamente sirve para ese evento, sino sirve para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y que es una inversión notable para cualquiera. Es una cuestión de que es necesario manejarla con un lenguaje adecuado para que la población la entienda y que no tiene que ver nada con la reconstrucción. ¿A quién le toca esa responsabilidad? Al gobierno. Yo no quisiera precisar en algún funcionario en particular, pero lo que sí tengo que decir es que esto se tiene que transmitir a la opinión pública para que entienda que no es un despilfarro de recursos y que son cosas completamente distintas y que están presupuestadas y que hay recursos para ambas. Y tú has dicho una palabra clave, prioridad. La prioridad corresponde al gobierno y el gobierno tiene que entender que por un lado va el gasto público normal y por el otro lado van las inversiones que van a generar la mejora de vida, de la calidad de vida de los peruanos y sobre todo externalidades positivas, porque con una mejor imagen se atrae turistas, se atrae inversión y por lo tanto los beneficios económicos son mayores. La respuesta inmediata no debió ser, oigan, señores de la oposición o quien se oponga, sean ustedes serios, ¿no? Por supuesto. Y esperemos primero enfrentemos la emergencia, ¿no? Contabilicemos los daños y luego entremos a cualquier tipo de discusión. ¿No se pisó el palito? Bueno, no se respondió adecuadamente en todo caso, pero desde el Congreso sí lo hice, con claridad, ¿no? En el sentido que tú estás planteando, que era una irresponsabilidad, que por otro lado el tema de la reconstrucción exige que primero culmine todo el periodo de desastres y que existe presupuesto para todas las cosas. Pero lamentablemente esto ha generado cierta politiquería, ya no solo en el ámbito de algunos partidos políticos o de la CONFIEP, sino también en el alcalde de Lima, lo cual es sorprendente, pues él debería ser el principal entusiasta
con toda la infraestructura que se tiene que dar en torno a los panamericanos. ¿Qué pasa, para ir finalizando, la interpelación a Vizcarra? Esto estábamos viendo si es que el calendario aguanta, puede haber algún tipo de controversia sobre si ya no es posible, si habría que volver a convocar la interpelación, porque se supone que creo que son 10 días. Entre 3 y 10 días, entre el tercer y 10º día, pero la Junta de Portavoces podría hacer algún tipo de excepción por estas condiciones naturales que estamos viviendo. Podría darse igual la interpelación, claro, no tendría que convocarse. Se ha adelantado la semana de representación y eso podría significar el paréntesis, el interregno, para que el plazo corra una vez culminada la semana de representación. ¿Favorece o complica a Vizcarra este paréntesis en el Congreso? Yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque son temas completamente distintos. El tema de Cúntur y Chinchero es una cuestión que va aparte y es legítimo el interés del Parlamento de saber cómo se van a desarrollar esas obras. Lo que hay es simplemente un traslado de la responsabilidad hacia adelante, que yo creo que por el propio bien del gobierno de todas maneras se tiene que dar. Rocío, te voy a pedir un minuto más antes de titulares para una última pregunta, porque usted ha sido crítico incluso en momentos del desempeño de algunos miembros del gabinete. Se ha hablado de la necesidad para usted de refrescar el gabinete, si se quiere. Esperamos, creo, a Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia. Usted ha sido especialmente severo con el papel de las procuradoras, usted y varios más, porque fue realmente lo que se vio, fue una muestra de, no sé si de llamarlo descoordinación, pero una suerte de caos, que al final incluso la UIF tuvo que salir a corregir la información de un pedido de investigación a un presidente de la República. Uno no pide que investigue al presidente de la República si no tiene sus cartas bien puestas, ¿verdad? Y las declaraciones sirvieron, porque ya vemos que los procuradores ahora están haciendo su trabajo y ya no están en una bueno, pero yo creo que el daño a la imagen de la Procuraduría más o menos está hecho. El gabinete debe ser refrescado, número uno. Y número dos, hay quienes dicen pues que Juan Cheput representa la avanzada de los congresistas que de todas maneras quieren ceñirse el fajín. ¿Hay esa intención? No, porque si yo quisiera ceñirme un fajín, sería un chicheñó, estaría de sobón, no criticaría. Yo creo que el papel de un político es el de hacer de conciencia crítica. Y en ese sentido yo no me he desenvuelto. Yo lo que creo es que es necesario atizar para que de esa manera se mejore el comportamiento, pero no tengo ninguna intención de buscar un fajín. ¿Sigue pensando que debe haber un refresco? Yo creo que no es el momento de hablar de eso por las circunstancias que estamos viviendo. Yo creo que cualquier debate sobre la posibilidad de un cambio de ministro se tiene que ver mucho más adelante, porque ahora los ministros tienen que estar abocados a las labores de reconstrucción y apoyo a la ciudadanía. Pausa pues a los debates internos para esta situación. Agradecemos a Juan Cheput acompañarnos esta mañana. Son las 8:00.